Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos ahora mismo en directo en YouTube y en Twitch, siguiendo, como siempre, sabéis, estas últimas semanas y desde hace meses la actualidad en la política internacional y muy de cerca observando lo que está pasando con Ucrania y esa guerra que hay entre Estados Unidos, Rusia y lo que ya ha conseguido Estados Unidos, que es pues, declarar una guerra económica a Rusia, esa segunda guerra fría, y para ello contamos hoy como siempre, agradeciendo la convocatoria, la llamada al economista Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, man. Bueno, Dadas las circunstancias, lo bien que se puede estar. ya. Bueno, Juan Ramón, nada, quería hablar contigo un poquito, comentando con la gente varias cosas, porque, bueno, como supongo que habrás visto, venimos siguiendo lo que está pasando en Ucrania desde hace meses. Y bueno, yo he hecho varios análisis en relación a ello, explicando que los motivos fundamentales de todo ello son económicos, ¿no? Y es un poco lo que estaríamos viendo, de acuerdo con la respuesta de Estados Unidos, de la Comisión Europea, de Europa. Sin embargo, ha llamado mucho la atención que la semana pasada se anunciaran de manera total total y absoluta las restricciones, la cancelación, el aislamiento económico de Rusia. Sin embargo, ya estamos viendo algunos movimientos por parte, por ejemplo, de Emmanuel Macron, que ayer dijo que mantenía, sin embargo, el contacto con Rusia. Alemania también ha empezado a decir que bueno, que sí, pero que ya veremos y dejando fuera ciertas cosas. Antes de empezar a hablar tema por tema, ¿a ti cuál es la percepción general que te está dando de todo esto? Bueno, lo primero es que yo de geopolítica no es mi campo, entonces no me atrevo a dar opiniones muy fuertes porque no tengo confianza en la robustez de esas opiniones. ¿Que puede ser un conflicto por motivos económicos? Pues por poder puede ser, pero el hecho de que tenga derivadas económicas, que toda guerra las tiene necesariamente, y esta especialmente, y luego podemos hablar de ello, del tipo alternativo de guerra que de momento se está siguiendo, pues no significa que significa necesariamente, que igual sí, pero que no lo sé, no estoy en la cabeza de estos señores, no significa necesariamente que las causas sean económicas. Pueden ser causas, pues, de defensa, pueden ser causas de ideología, pueden ser causas históricas, no lo sé. También se pueden entrecruzar muchas causas distintas y remar unas más en una dirección que en otra. Entonces, ya digo, no me atrevo a decir si hay causas si las causas son fundamentalmente económicas, que ese, por cierto, es un análisis muy marxista. Siempre buscar la realidad material y las fuerzas materiales que hay detrás que condicionan la conciencia y que condicionan la interacción de los seres humanos. Creo que es un análisis que en parte se puede hacer, pero del que tampoco hay que abusar. Sí, bueno, yo no digo que sea simplemente económico, es una cuestión de poder. Es decir, la OTAN para mí ha sido el motor fundamental y el otro día explicaba cómo el 20 de octubre del 21 fue cuando se avisó por primera vez algo que la propia OTAN reconoce en un informe en el 2000, la posibilidad de incluir a Ucrania, en fin, pero eso ya lo tiene la gente en mis análisis, sí, de política y de geopolítica, que sí sería más mi campo. Yo me refería más a cómo ves la perspectiva del desarrollo de lo que hemos visto económicamente en las últimas semanas, ¿no? Es decir, cómo se han comportado las bolsas, cómo se han comportado los gobiernos y el aspecto económico respecto a los anuncios que se han hecho. Si quieres hacer un breve resumen, porque claro, ten en cuenta que aquí la gente muchas veces no sabrá qué es el sistema SWIFT, no sabrá qué implicaciones tiene, no sabrá yo hablo, ¿no? Porque sí que me he informado mucho del tema del gas, que a mí me parece fundamental en este campo, pero me refería más a cómo lo ves tú desde ese punto de vista, más que la explicación de por qué ha pasado todo. O sea, el pasado viernes, hace prácticamente una semana, se anunciaron, bueno, el jueves y el viernes por la mañana las conocimos íntegramente, la primera ronda de sanciones económicas de Estados Unidos y posteriormente de la Unión Europea contra Rusia, también de Reino Unido. Esa primera tanda de sanciones yo la califiqué de teatrillo porque realmente no tenían mucha sustancia detrás. Es verdad que sí que hacían algún daño, no digo que no, pero básicamente lo que hacían era que Rusia nos podía seguir vendiendo el petróleo y el gas, no le permitíamos directamente gastar ese petróleo, gastar ese dinero que cobraba por la venta de petróleo y gas, de modo que al final, pues, ante lo que estábamos era ante una especie de ahorro forzoso en dólares o en euros. Yo te sigo comprando,
no te dejo de momento que lo gastes, pero bueno, como tienes unas reservas gigantescas del Banco Central ruso de 650.000 millones de dólares, pues tampoco necesitas gastar específicamente lo que te estoy pagando ahora. Puedes echar mano de la hucha que tienes ahí acumulada. Y si en el futuro, claro, se levantan las sanciones, pues todo lo que has guardado ya lo puedes sacar y ya lo puedes gastar, ¿no? Entonces, bueno, eran sancioncillas y así lo percibieron, creo yo, los mercados. El viernes pasado la bolsa subió, el petróleo bajó. El petróleo cerró la semana pasada por debajo del nivel previo a la invasión de Ucrania. Y ya digo, no sé si es que bueno, la OTAN, estaban pensando en que Ucrania iba a caer rápido y que por tanto tampoco, bueno, pues si ya damos por perdida a Ucrania y Putin la va a conquistar, pues para qué vamos a hacernos daño a nosotros haciéndole daño a Rusia si esto no va a servir para nada más. No sé qué, pero el fin de semana algo cambió, porque el sábado, a las pocas horas de anunciar la primera tanda de sanciones, se anunciaron otras nuevas, que sí, estas sí eran mucho más duras que las anteriores. Hombre, la cancelación del, perdona que te interrumpa, Juan Ramón, la cancelación del Nord Stream 2 que se anunció antes de la invasión es un golpe devastador a Rusia. De hecho, la empresa constructora está planteándose está en quiebra, sí. Sí. Sí, no, a ver, es un golpe, sin duda, es un golpe a... Y a Europa, que ahora tendrá que, perdona, que ahora tendrá que comprar el gas a Estados Unidos, que valen 40% más caro con buques metaneros, ¿no? Sí, bueno, o puede construir otros gasoductos e importarlo desde otras partes, pero sí. Aunque eso es un golpe más a los beneficios futuros que puede tener Rusia de habernos vendido el gas. Es decir, no es que Rusia deje de vendernos gas por no certificar Nord Stream 2, simplemente es que la perspectiva de futuro era que íbamos a tener unas relaciones comerciales en materia energética más intensas y eso es lo que se cercena. Aún así, esa falta de certificación pues puede también ser una sancioncilla. ¿En qué sentido? Que se podría llegar a certificar más tarde, lo cual de momento aparentamos que estamos rompiendo relaciones comerciales, pero en verdad nadie se está empobreciendo, porque si tú me sigues vendiendo energía y yo te la sigo pagando, aunque no te permito que te lo gastes ahora, y luego el gasoducto de Nord Stream 2 no, vale, ahora mismo no te pones a vender gas, pero lo venderás en el futuro, pues bueno, estamos retrasando un poquito las relaciones, hay un cierto coste de oportunidad, pero no es dramático. Pero como decía, el fin de semana algo cambia, no sé el qué, no sé si es que estaban dando, como decía, a Ucrania por perdida y la resistencia ucraniana pues les sorprendió y decidieron apostar por enviarles armas y confiar en que pudiesen repeler al ejército ruso y acompañar eso con sanciones mucho más brutales que asfixien a la economía rusa. No lo sé, no sé qué pasó, pero ahí sí se aprobaron sanciones que son duras. Básicamente se aprobaron dos sanciones. Por un lado, la exclusión del sistema SWIFT de parte de los bancos rusos, nos anunciaron que bancos, y para algunos esto era la opción nuclear, ¿no? Una medida durísima. Yo en mi canal ya dije que no era una medida tan dura y que además teníamos que conocer los detalles. ¿Por qué? Pues porque probablemente habría bancos, bueno, ellos mismos lo decían, en el comunicado avisaban de algunos bancos rusos, no todos. Por tanto, habría bancos rusos que no estarían excluidos del SWIFT. Y luego también se barajó la opción de que algunas transacciones de los bancos excluidos se pudiesen seguir realizando a través del sistema SWIFT. Con lo cual, a ver, aunque se hubiese excluido a todos... Para que la gente que no lo entienda, ¿qué sería el sistema? ¿Cómo le explicarías a la gente que no tiene ni idea de banca ni de nada qué es el sistema SWIFT? Bueno, es un sistema a través del cual los bancos se comunican. No es un sistema para enviar pagos, es un sistema para comunicar los pagos. Esto es importante. Los bancos, los pagos se envían por otros circuitos que además están bastante más controlados por los estados porque dependen en buena medida de los bancos centrales. Pero claro, si yo... Sí. ¿Perdona? Que sería lo que conecta la red financiera a nivel mundial, ¿no? O sea, SWIFT ni siquiera eso. SWIFT es simplemente una especie de chat interno entre bancos para comunicarse. Yo te he enviado esta cantidad de dinero y el otro le contesta, vale, certifico que la he recibido. Porque claro, si no,
esto es caótico, ¿no? Tú recibes dinero que no sabes de quién es, el otro lo envía, no tiene ninguna garantía de que el otro lo ha recibido y de que por tanto lo tiene y de que tú por tanto ya has cumplido con tu obligación, que es entregárselo, etcétera, ¿no? Entonces, sin certificación, es una forma de certificar, si lo creemos. Las transacciones sin certificación no se desarrollan transacciones. Ahora, hay otras formas de certificar transacciones. No hace falta hacerlo a través del sistema SWIFT. Las transacciones entre bancos se pueden certificar con una llamada de teléfono o con un fax, si alguien lo sigue utilizando. Es menos operativo, ¿no? Hoy en Es día. más, primero que ya está estandarizado el SWIFT. La pregunta que te hago es porque al final en ese sistema, que la gente supongo no entenderá, porque pensará que es lo que tú has dicho antes, ¿no? Transacción, perderían las dos partes. Y es un poco lo que avisó ayer un poco el ministro de Economía alemán. Es decir, el sistema SWIFT beneficia a las dos partes, al que envía y al que recibe. Siempre, claro, si no hay relación, si no hay intercambio. Entonces, si tú te desconectas del sistema ruso, ¿eso qué impacto puede tener para lo que se desconecta del sistema ruso? A ver, si por desconectar al sistema bancario ruso del sistema SWIFT se dejaran de poder efectuar cobros y pagos, obviamente sería un impacto gigantesco. ¿Por qué? Porque si yo no te puedo pagar, no te puedo comprar, no te voy a comprar nada, o sea, tú no me vas a vender nada si no te puedo pagar, ¿vale? Entonces, si la desconexión del SWIFT implicara que se dejan de poder enviar y recibir pagos, en ese caso, claro que el impacto sería brutal. Ahora, como he dicho, el SWIFT simplemente es una herramienta de comunicación entre bancos. Y por tanto, si los bancos tienen otras formas de comunicarse, no hace falta que recurran al SWIFT. ¿Que pueden ser menos operativas? Sí. ¿Que pueden dificultar mucho la vida en el día a día de muchas pequeñas transacciones? Sí. Pero las grandes transacciones económicas, si ambos bancos quieren, se pueden seguir realizando. Es decir, oye, que aquí te llega un pago de 100 millones de dólares. A ver, que esto se puede certificar, incluso se podría enviar a alguien expresamente, un notario, a certificar la transacción si hiciera falta. Sería más caro, más lento, pero se podría hacer. Además, si solo expulsas a parte de la banca rusa del sistema SWIFT, pues los bancos expulsados se comunican con los bancos no expulsados y los no expulsados se comunican con los bancos europeos. O si expulsas a toda la banca rusa del sistema SWIFT, los bancos rusos se comunican con los chinos y los chinos, a través de la red SWIFT, se comunican con el resto de bancos europeos. Por tanto, bueno, eso es el número de cuenta, pero el SWIFT es un sistema de comunicación entre bancos por el cual un banco se reconoce frente a otro y, por tanto, un banco sabe que es otro el que le está hablando y no cualquiera de todos los demás, ¿no? Entonces, claro, yo ya dije que esto pues tampoco era... A ver, que sí, que todo es complicar la vida y demás, pero que no es un cataclismo. No es una bomba nuclear. Eso no es una bomba nuclear. Para pequeñas transacciones sí, porque si es muy costoso certificarlas, pues a lo mejor un banco te dice, oye, si quieres pagar 10 euros con tarjeta de crédito, pues no. Es que ahí va mi pregunta. O sea, al final, esa medida no jode tanto al gobierno, sino a los rusos. No, o sea, claro. Lo que se busca al final es un descontento. Yo creo que esa medida busca más un descontento de la ciudadanía rusa. En plan, bueno, las dos, ¿eh? O sea, estamos hablando de la primera, ahora hablaré de la segunda, que para mí es la importante, pero sí, efectivamente, yo en el vídeo en el que analicé estas segundas sanciones, lo que dije es que claramente iban orientadas a generar malestar entre la población rusa, buscando quizá pues eso, que Putin rectificara por la presión social o incluso que la presión social hierva tanto que se deponga a Putin, ¿no? Que supongo que será o sería la opción que Occidente preferiría. A eso me refiero, que no es una medida directamente contra el gobierno ruso, es una medida dirigida a la población rusa. No, claro, porque es que al gobierno ruso le podrías fastidiar si le dejaras de comprar energía. Ahí está, es que eso era lo siguiente que te iba a decir, es que Europa y Alemania siguen comprando gas y el Nord Stream 1 sigue bombeando, que también te han dicho por ahí en Twitter que Alemania tiene 7 meses de reserva de gas. Yo no sé dónde se lo han sacado eso. No, bueno, no sé muy bien. Alemania tenía una semana, ¿no? Con temperaturas polares, una semana de reservas de gas. Sí, no, además, la semana pasada, no son los datos de hoy y demás, pero durante buena parte o sea, el viernes de la semana pasada y a principios de esta semana, Europa compraba más gas a Alemania, a Rusia, que antes de la invasión. Es decir, no es que las compras de gas
se hayan reducido, sino que se han incrementado. Pero bueno, entonces, la exclusión del SWIFT puede ser una medida para fastidiar a la población, pero no previsiblemente para dificultarle la vida o para dejar de financiar al gobierno ruso con la compra de energía. Ahora bien, sí hay una segunda medida que para mí era la importante y que es sin duda la que hace más daño, que también va dirigida a fastidiar a la población, como ahora explicaré, pero desde luego al gobierno ruso esta sí La le hace mucho congelación. daño. ¿El? La ¿Perdón? congelación de los activos, digo. Eso es, la congelación de los activos extranjeros que tiene el Banco Central de Rusia. Ahí lo jode, sí. Eso, para entendernos, es la hucha o la reserva que tenía Putin para financiar la guerra si lo aíslan financieramente, ¿no? Si a ti te cortan las alas por todas partes, si no puedes vender gas, si no puedes vender petróleo, si no puedes hacer nada, pues claro, te cierran el grifo de la financiación. Pero si tú tienes una hucha de 640.000 millones, el equivalente de dólares, pues hombre, ahí puedes seguir tirando bastante tiempo financiando la guerra sin que sea crítico que te hayan cerrado el grifo de compras de energía, ¿no? Entonces, esta opción sí es una opción para mí nuclear, ¿no? Porque además tiene implicaciones a largo plazo, ¿no? De hecho, el vídeo que he publicado hoy versa justamente sobre eso, ¿no? Sobre las implicaciones que esto tiene a largo plazo sobre el sistema monetario. Si quieres, luego hablamos de eso. Pero... Sí, sí, sí. Y de desarrollo de la propia Rusia. De hecho, ya ha dicho Biden que el objetivo, lo dijo el otro día, es mermar un 50% el desarrollo de Rusia en el siglo XXI. Y supongo que sí, bueno, pero eso, o sea, eso será el conjunto el deseo del conjunto de las medidas, ¿no? Pero de esta específica, esta medida de la congelación, que es una expropiación temporal de los activos del Banco Central de Rusia, tiene pues dos efectos. Por un lado, quitarle financiación a Putin. Por otro lado, dificultar que el Banco Central ruso pueda estabilizar el rublo. El rublo es la moneda de Rusia y, a ver, en una guerra, el bando que pues está endeudando más o que está gastando más para financiar la guerra, en este caso obviamente Rusia, porque de momento la OTAN pues sí está dando armas, está dando cierta asistencia financiera a Ucrania, pero no está movilizando ni el ejército a gran escala ni nada. Por tanto, la repercusión financiera que tiene esta guerra en Occidente es muy limitada. En Rusia no. Con lo cual, en cualquier guerra, el bando que gasta mucho, si son los dos, pues los dos, tiende a sufrir una depreciación de su divisa, tiende a tener inflación interna. Entonces, que Rusia iba a experimentar fragilidad en el rublo era algo muy previsible. De hecho, en la guerra de Crimea, cuando invade y conquista Crimea, el rublo se deprecia un 50%. Sí. Y no se ha recuperado desde entonces. Entonces, que iba a haber una depreciación del rublo era probable. Ahora, si el Banco Central de Rusia tiene 640.000 millones de dólares, puede utilizar ese dinero para evitar que el rublo se deprecie mucho. Con lo cual, si tú le congelas buena parte de esos activos y, por tanto, el Banco Central de Rusia ya no puede utilizarlos para estabilizar el rublo, ¿qué va a pasar con el rublo? Que se va a desplomar. ¿Cómo se ha desplomado? Es verdad que se ha desplomado menos de lo que algunos anticipaban, pero también porque Putin ha adoptado contramedidas. Por ejemplo, ha obligado a las multinacionales rusas, energéticas sobre todo, que reinviertan el 80% de sus ingresos en comprar rublos para estabilizar su precio, ¿no? Entre otras medidas. Ha subido los tipos de interés al 20%. Eso es una auténtica barbaridad que asfixia la economía, pero que de alguna manera contribuye a mantener el rublo, que no se vaya mantener el valor del rublo, efectivamente. A que la gente no huya del rublo, porque si me pagan un 20% de interés por tener un depósito en rublos, pues me lo pienso al menos. Sí, y también ha implementado una medida también que es una especie de corralito, ¿no? Que tú no puedes sacar más de 10.000 dólares de rublos al mes o a la semana, una cosa así. Sí, efectivamente ha dificultado la conversión de activos extranjeros en moneda extranjera, ¿no? De activos que tienen extranjeros en Rusia en moneda extranjera. Entonces, esta medida, como digo, empobrece a Putin, pero empobrece también a la población, porque si a ti el rublo, tu moneda, se te cae, no puedes importar de otros países, o si importas será a un precio mucho más alto. Y además, claro,
si combinas la expectativa de depreciación del rublo, el rublo se va a hundir, con las microdificultades que puede suponer la exclusión del sistema SWIFT, que por cierto no lo hemos dicho antes, pero no es operativa hasta el 26 de marzo, es decir, que de momento todavía nada. Claro, yo me pongo en la piel de un ruso y digo, a ver, no me van a dejar pagar con tarjeta. El rublo se va a hundir. ¿Qué voy a hacer al día siguiente? Pues me voy al banco, saco todos los rublos que pueda y con esos billetes a ver si puedo comprar en alguna parte dólares, euros, joyas, ¿no? Oro, oro, para intentar mantener el poder adquisitivo. Y ahí el temor, que de hecho era, yo creo, un deseo de parte de, no sé, de los eurodiputados, por ejemplo, era generar una crisis financiera en Rusia, un corralito bancario en Rusia, que todavía no es descartable. De momento no ha estallado del todo, pero la situación es de enorme fragilidad. De hecho, la bolsa rusa sigue cerrada, por ejemplo, y por tanto puede terminar sucediendo. Otra cosa que te quería comentar es respecto a este primer marco, ¿no?, de sanciones. Bueno, eso digamos ya lo hemos tratado, que no son sanciones de pega. No es como quitar... Las del fin de semana no, desde luego. Digo las del SWIFT y la del congelación de activos, que son las dos principales que... Pero hay otra fundamental... Bueno, el SWIFT medio, pero la de congelación de activos sí es muy dura. Es bastante dura, sí, bastante, por no decir. Para mí la más grave que podría adoptar en este aspecto. Sí, además es un precedente, bueno, ya veremos las consecuencias, pero que yo sepa, nunca se había expropiado los activos en moneda extranjera de un banco central. Se le puede haber expropiado el oro si lo tiene depositado en otras partes. Por ejemplo, al Banco Central de Venezuela se le expropió. El oro lo tiene depositado en Londres. Como el gobierno británico reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela, pues no le deja a Maduro sacar el oro supuestamente el oro de Venezuela del país. Pero no me consta que si un banco central tenía dólares o tenía euros, se le haya dicho, usted eso no lo puede tocar porque yo soy el que emito los dólares y el que emito los euros y no le dejo que lo toque. Lo decía porque ha habido otras medidas que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que supongo que, bueno, me gustaría saber si van también en esa línea, porque mi percepción es que es intentar de alguna manera asfixiar la economía rusa, pero de alguna manera también intentar tocarle la moral a los propios ciudadanos rusos, porque claro, se ha anunciado por parte de Joe Biden la expropiación por parte del gobierno norteamericano de los bienes de los grandes tenedores rusos fuera de Rusia. Bueno, hombre, yo creo que aquí es muy evidente que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y también los gobiernos europeos es forzar al entorno de Putin o a aquellos individuos que pueden tener cierta capacidad de influencia o cierto poder en las altas esferas rusas, presionarles para que sean ellos quienes presionen a Putin a rectificar y a retirarse. Claro, pero que yo sea rico y sea ruso no significa que yo tenga influencia directa en el gobierno de Rusia, ¿no? Vamos, digo yo. Bueno, a ver, aquí hay dos temas distintos. Desde luego, si esa gente consiguió la riqueza de manera legítima, pues me parece una absoluta barbaridad que se les quite su fortuna. Serían poderes dictatoriales, clarísimamente. Aún así, incluso el procedimiento de confiscación creo que debería pasar por un tribunal, pero bueno. Ahora, no perdamos de vista que muchos de estos oligarcas se les llama oligarcas no porque sean ricos sin más, se les llama oligarcas porque se enriquecieron en los aledaños de la corrupción masiva del Estado ruso durante la transición al socialismo. Entonces, claro, es que a eso me refiero, que esas personas fueron expulsadas, de hecho, del país por el propio Putin cuando él llegó al poder. Pero o sea, yo no iba tanto por ahí. Lo que digo es que son ricos no por haber generado valor, sino por haber robado valor a los ciudadanos rusos. Totalmente. Es verdad que muchos de ellos puede que estén fuera de Rusia, no me conozco la biografía de todos y supongo que habrá de todos los colores, precisamente por la falta de afinidad con Putin. Pero, hombre, no sé si todos están en esa situación. Claro, a ver, yo te lo digo, yo sí que conozco bastante bien la llegada de Putin al poder y él lo primero que hace es expulsar a los oligarcas que se habían instalado durante la época Yeltsin. Entonces, yo esta medida la veo más para buscar una unidad en las que estarían molestos con Putin porque en su día no les dejó seguir mangando,
que a través de justamente los gerifaltes de Putin, ¿no? Que estarán desde luego no en Rusia. dejaría mangar a esos, pero mangarían otros. Quiero decir, no es Obvio, que obvio. Yo no estoy diciendo que... el primero Putin que bueno, Sí, estaría bien totalmente. que conociéramos realmente cuál es toda su fortuna. Un Pues sí. economista que me gusta bastante es Schlut Anders, la estima en, si no recuerdo mal, 120.000 millones de dólares. Es decir, que sería una de las mayores fortunas del planeta Bueno, obtenidas parasitando a la población, no generando valor. obviamente, pero bueno, también es una estimación. En Sí, cualquier caso, claro, hay una cosa estaría bien. importante. Esa sí podría ser una medida, que nos revelaran cuál es la fortuna que tiene Putin, al menos en Europa y en Estados Totalmente. Unidos. Hay una cosa importante respecto a esto que quiero también tratar, pero quizás hay dos bloques que quiero hablar de ellos, y es, primero, el envalentonamiento de Europa a secundar todo lo que dijo Biden. De hecho, Biden llegó a decir hace 3 semanas que él personalmente iba a encargarse de cancelar el Nord Stream 2, cuando él en principio no tendría ni voz ni voto. Entonces, bueno, el envalentonamiento de Europa, y ahora estos últimos días, sobre todo hoy y ayer, es decir, oiga, que quizá nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿no? Y es un poco lo que dijo también el ministro de Economía alemán ayer. ¿Qué efectos tiene para Europa estas medidas económicas? ¿Cómo se va a sufrir? Y particularmente en España, porque también sabes que Pedro Sánchez ha dicho hoy que las sanciones contra Rusia van a requerir sacrificios por parte de los españoles. Yo no sé si será ya pues la entrega del primogénito varón o el derecho de pernada o algo así, porque más sacrificios, en fin. ¿Qué impacto va a tener Bueno, para Europa y para nosotros? a ver, lo que va a suponer es inflación, ¿no? De hecho, ya la estamos experimentando, no por la invasión, sino porque ya veníamos arrastrando una inflación muy alta, 7,4% en febrero, antes, por tanto, de la guerra. Pero las tensiones inflacionistas se van a exacerbar. Se van a exacerbar porque habrá, parece que va a haber más escasez de combustibles fósiles, de petróleo y de gas, aunque ahora parece que están tratando de cerrar un acuerdo con Irán para que pueda volver a vender petróleo, pero bueno, en cualquier caso, retirar a Rusia del mercado supondría un golpe brutal a la oferta. Y luego también escasez de otras materias primas, por ejemplo, de otras commodities, por ejemplo, el trigo. El cereal, sí. Ucrania es uno de los principales proveedores de Europa, 30% del consumido en Europa procede de allí. Hoy mismo el trigo ha marcado casi máximos históricos en términos nominales. Y luego también mayores cuellos de botella en otros sectores, porque claro, toda la logística se está entorpeciendo enormemente. Al no poder sobrevolar Rusia, al no poder pasar por Rusia, pues todo eso hace que lleguen más tarde los componentes y, por tanto, si ya teníamos cuellos de botella, ahora todavía más. Y luego hay otro factor y es el factor del gasto agregado. En Occidente había, sobre todo en Estados Unidos, un exceso de gasto. Exceso de gasto por exceso de déficit público y exceso de gasto por tipos de interés demasiado bajos. Esto parecía que se iba a empezar a corregir. En marzo, supuestamente, la Fed subirá tipos de interés, los déficits públicos tenían que ir reduciéndose. En Europa incluso se hablaba de que en el año 2023 ya teníamos que volver al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero todo esto ha quedado en suspenso. En Europa ya se ha dicho que no se van a subir los tipos de interés este año. Parece improbable. Sí, sigue. Parece improbable que el déficit público, que en 2023 volvamos al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se va a retrasar todavía más. De hecho, si es para gasto en defensa y demás, seguro que se da cierta licencia para que no compute efectos de déficit y todo esto. Y por tanto, claro, si hay un exceso de gasto que está impulsando al alza los precios y ese exceso de gasto no lo corriges, pues todavía vas a impulsar más al alza los precios. Por lo tanto, más inflación. Y la inflación empobrece, por supuesto, a los ahorradores, a los ahorradores que tengan activos de renta fija, pues, que es la mayor parte de la población. Quien tiene un depósito en el banco, una cuenta corriente, pues se está empobreciendo diariamente por el alza de los precios. Y también empobrece a los trabajadores si los salarios no aumentan en la misma medida que la inflación. Y ahí está habiendo ahora un cierto conflicto, que seguro que irá más durante los próximos meses, entre sindicatos y gobierno, porque Pedro Sánchez está pidiendo, y supongo que por ahí iría el término sacrificio, está pidiendo que los salarios no aumenten mucho,
un 1 o un 2%, y los sindicatos quieren aumentarlos al menos un 5%. Claro, si tú aumentas los salarios tanto como la inflación o casi tanto como la inflación, pues todavía tienen que subir más los precios para compensar el aumento de costes, etcétera. Y por eso Pedro Sánchez dice que no suban los salarios, no sea que entremos en una espiral precios-salarios. Pero claro, si no suben los salarios y todo lo que compro sube un 7% de precios, como si me hubiesen recortado el salario un 7%. Claro. Te has adelantado un poco a la parte siguiente, que es en concreto en España, ¿no? Porque, bueno, me acuerdo en nuestra última conversación aquí en mi canal hace 3 meses, hablamos justamente de esto, ¿no? Que si, bueno, sin tener en cuenta el tema de la guerra, pero dijimos, como el Banco Central Europeo en marzo suba los tipos de interés como va a hacer la FID, España no puede hacer frente a ello. Entonces, puede que eso haya influenciado esa decisión, ¿no? De no aumentar los tipos en el Banco Central Europeo. Pero en concreto en España, ahora me respondes esta primera parte, pero en concreto en España, nosotros no estábamos en temas de inflación como para empezar a echar cohetes. Quiero decir que puede No, sí que. estaba disparada, claro. Eso digo que. Bueno, salvo algunos economistas como el señor Garzón, Eduardo Garzón, que cree que imprimir dinero soluciona todo, puede que la guerra en Ucrania y las sanciones sean un punto de inflexión para la economía española respecto a quedarse estancada en la posición que vivíamos, que era bastante precaria. A ver, no sé cuán. O sea, obviamente, primero, la economía española es muy dependiente energéticamente, eso tengámoslo presente. Somos muy dependientes no solo del gas, sino también del petróleo. No producimos petróleo, eso es evidente, pero es que además nuestro sistema de transporte de mercancías es un sistema de transporte de mercancías por carretera. No tenemos red ferroviaria de transporte de mercancías, sí de personas, pero no de mercancías. O de barco, Bueno, de barco sí tenemos bastante. sí, pero obviamente para la distribución interior, pues ahí no te sirve, ¿no? Es decir, para el comercio internacional bien, pero para la distribución interna no te sirve. Y entonces importamos mucho petróleo precisamente para esto, ¿no? Entonces, que el barril de petróleo se encarezca nos hace un roto gigantesco. Nos hace un roto enorme. No sé si, no quiero dar las cifras mal, pero no sé si era que por cada $10 del barril de petróleo el déficit comercial aumentaba en 6.000 millones. Bueno, algo así, algo de ese orden. Yo creo que todo el mundo que nos está viendo que haya ido a llenar el depósito, como yo ayer, podrá entender lo que estás diciendo, porque estamos ya en unos precios desorbitados. Sí, no, pero que va más allá de la familia que vaya a llenar el depósito y que obviamente pues, te empobrezcas. Es que se paraliza la economía, es a lo que me refiero. O los márgenes, mejor dicho, de las empresas se contraen mucho y por tanto o subes precios o no puedes funcionar. Pero claro, si subimos precios, pues todavía más inflación y todavía se acelera más todo este proceso, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto lo que estamos viviendo va a tener un impacto, o sea, que va a tener un impacto importante sin duda, pero no sé hasta qué punto ese impacto importante va a impedir que la economía española crezca y por tanto se estanque. Teníamos una dinámica de crecimiento de en torno al 5% del PIB, básicamente porque todavía estábamos rebotando de la pandemia y porque además hay un déficit público que está impulsando de manera probablemente artificial el crecimiento y el gobierno va a gastar los fondos europeos que a largo plazo pueden tener una influencia nula, pero a corto plazo obviamente generan actividad y sí, todo eso genera dinámicas de expansión del PIB. Que sea expansión sana y demás es otro tema, pero que a corto plazo lo expande, sí. Ahora, como es obvio, el conflicto con Ucrania, la guerra en Ucrania, pues nos va a impactar negativamente y vamos a crecer menos de lo que inicialmente se esperaba que fuéramos a crecer. ¿Que eso signifique estancamiento? Pues no lo sé. Y creo que además todavía es pronto para vaticinar nada similar, porque también depende de cuánto dure esto. No es lo mismo que en un mes esto haya terminado como que se enquiste este conflicto un año. Antes de pasar a lo siguiente quería preguntarte, dice por aquí Boik, ¿es Bitcoin una alternativa real para Rusia? Ya sabes que las criptomonedas siempre están en la mente de la gente en Internet. A ver, el problema de Bitcoin, o bueno, en general de los criptoactivos, pero también de Bitcoin, es que, claro, para que eso te constituya una reserva de liquidez, que es lo que quiere Putin, el valor de ese activo tiene que ser relativamente estable. Porque, claro, si, no sé, imaginad vosotros que tenéis ahorros para gastarlos en caso de emergencias. Y esos ahorros
cada día pues tienen un precio distinto. Pues como te llegue la emergencia en un momento en el que eso esté muy barato, pues no vas a poder hacer frente a la emergencia con ese ahorro porque se habrá depreciado. Obvio. Bitcoin yo creo que es una muy interesante forma de proteger tu patrimonio en largos periodos de tiempo. Si no tienes prisa para liquidarlo, pues oye, te esperas a que esté a buen precio y ahí lo vendes. Pero a lo mejor has de esperar 2 meses, 3 meses, medio año, pero bueno, es una forma de tener tu patrimonio que no te van a quitar, que no te van a robar. Pero no es muy fácil de vender instantáneamente. Por eso, claro, los bancos centrales, tener Bitcoin, no digo que no puedan tenerlo, pero que no es una panacea para disponer de una reserva de liquidez. Porque es que si Bitcoin te coge en un momento en el que el precio está bajo, pues es lo mismo que si se tuviese depreciado el rublo pues un 80%. El problema es el mismo. Hombre, yo creo que un Estado que además están prácticamente en guerra, como es Rusia, ponerse ahora a depender de una criptomoneda prácticamente es suicida, o sea, sino una locura. No, bueno, aparte que lo lógico sería que ya tuviese reservas de Bitcoin si quisiera hacer esto. Ahora va a ser complicado incluso comprar Bitcoins porque hay un cierto cerco financiero a Rusia, ¿no? Sí, eso me refería a eso, a como me han congelado, tiro las criptomonedas. Yo lo veo bastante, bastante improbable. China, Juan Ramón, el papel de China. Decía también ayer un diputado en el Bundestag, en Alemania, que prácticamente esto implica empujar la economía rusa, que suponía, a través de los lazos que se habían creado durante los últimos 20 años, un muy buen aliado para Europa en términos energéticos, en términos de materias primas, etcétera, etcétera, empujarlo a los brazos de China, y efectivamente parece que Rusia no le quedaría otra alternativa que pues creo que se ha anunciado. No sé si se ha anunciado o se estaba planteando la construcción de un gasoducto con China y empezar, digamos, a volverse hacia otro gigante asiático, lo que de manera forzosa haría una unión euroasiática que hasta ahora no se ha producido por el interés de Rusia de volcarse más en Europa que en China. Pero ¿tú cómo crees que puede tener, qué impacto puede tener a largo plazo el hecho de que Rusia vaya a girar su eje económico forzosamente hacia China en vez de hacia Europa? Bueno, a corto plazo es difícil que China pueda reemplazar a Europa en términos de demanda de gas, primero porque no hay suficientes gasoductos para ello y segundo porque la demanda china de gas todavía no es equivalente a la europea. A ver, yo creo que esa es una pregunta más de casi geopolítica, ¿no? Más que económica, aunque económica en parte también. Es decir, a lo que nos podemos enfrentar, que es algo que ya viene desde Trump, es a una globalización por bloques. Es decir, Europa y Estados Unidos están globalizados dentro de su bloque y luego China, en su área de influencia, en la que caería Rusia, pues también están internamente globalizados, pero entre los dos bloques no hay mucha comunicación. O la hay, pero mucho más precaria que la que existe ahora mismo. Ahora mismo las interrelaciones son muy fuertes. De hecho, estamos hablando de que para Europa es un marrón en gran medida muchas de estas sanciones porque depende mucho de Rusia y esa dependencia es interdependencia, es interrelación, ¿no? Entonces, eso desde un punto de vista geopolítico, que ya digo, no es mi campo, pero claro, sí que puede llevar a que se estrechen lazos políticos entre Rusia y China y que por tanto ese bloque sea un bloque competidor con el otro bloque. Y desde un punto de vista económico, económico con perspectiva geopolítica, bueno, yo siempre he creído, siguiendo a Bastiat, que el comercio civiliza, ¿no? Precisamente porque genera interdependencias. Si yo dependo de ti y tú dependes de mí, una guerra no es imposible, pero es más costosa para los dos. Es un poco la dialéctica de Donald Trump, ¿no? De ver a Rusia más como un aliado con el que comerciar y con el que establecer una buena relación que como un enemigo al que cortarle el grifo y echarlo. Sí, aunque Trump veía como enemigo a China, como enemigo competidor y por tanto también lo que quería hacer, entiendo que no lo sé, es como llevarse a Rusia a su bloque geopolítico-económico para competir con China, lo cual, bueno, pues sigue siendo la misma dinámica que a mí no me gusta. Yo quiero integración económica y no bloques compitiendo entre sí y enemistándose, ¿no? Porque lo que voy a decir es, si tú tienes bloques comerciales muy separados,
pues claro, ahí no hay interdependencias. Y si no hay interdependencias, el coste de que un bloque ataque al otro bloque se reduce, ¿no? Sí, Si hombre, yo creo que Trump lo que más le fastidiaba, igual que a todos los presidentes, es que China mantenga barato el yuan utilizando el dólar, bueno, que es al final lo que te permite producir muy barato y vender con dólares, ¿no? no, o sea, lo de que el yuan estaba barato fue cierto buena parte de hasta 2013, 2014. Ahora no está claro que esté tan artificialmente abaratado. Ujú. ¿Vale? Está por debajo del dólar. ¿Perdona? Que sí que está por debajo del dólar, está. El O yuan, sea, digo. bueno, la cuestión es a qué precio estaría si el Banco Central de China no estuviera interviniendo. Ujú. Y cabe la posibilidad de que estuviera más barato. Es decir, que puede que China ahora mismo esté estabilizando el yuan, pero no para abaratarlo, sino para encarecerlo. Es decir, Ujú. que no quieres que fluctúe mucho y si lo dejas fluctuar libremente, no se te va para arriba, se te va para abajo. Ujú. Bueno, en cualquier caso, la dinámica esta de bloques me parece peligrosa y es desde luego uno de los riesgos a medio y largo plazo que pueden generar estas sanciones, que se corte toda relación económica con Rusia, que Rusia no sé si se convierta en una colonia china o en todo caso que se integre dentro de ese bloque asiático que tú mencionabas y que las interacciones e interrelaciones económicas entre Europa, Estados Unidos, por un lado, y China y Rusia, por otro, sean muy escasas porque entonces el riesgo de conflicto militar entre bloques creo que sí se incrementaría. Yo la lógica, de todas formas, de las sanciones, o sea, una interpretación benevolente de las sanciones es con el que no coopera, no se coopera. Es decir, si tú invades militarmente un país, yo dejo de cooperar contigo hasta que te portes bien. Sí. Claro, Bueno, si yo eso, creo. si eso funciona. Sí, sí, sigue, perdona, Juan Ramón. No, Sigue, sigue. digo que si eso funcionara, pues sería una alternativa mejor a la guerra abierta, evidentemente, es menos dañino. Ahora, si no funciona, pues no solo es que nos empobreceremos a corto plazo todos, es que a largo plazo se puede desglobalizar el mundo y una desglobalización, en cierto modo, abarata el conflicto. Pues yo creo que es bastante benevolente, porque desde luego yo creo que aquí sí que hay grandes ganadores, por ejemplo, y es con el último bloque con el que antes de, si queréis ir dejando algunas preguntas por Superchat para Juan Ramón, las comentaremos en la parte final del directo, pero el último bloque para mí es el tema clave de todo el conflicto y es el tema energético. Has apuntado tú muy bien que en Europa y en concreto en España la economía depende muchísimo de la energía y en Europa en general del gas, por las decisiones políticas que tomó en su momento Alemania y la interdependencia y la venta que tiene con Austria, Polonia, etcétera, etcétera. De hecho, hace un par de meses se amenazó con el tema del gran apagón, ¿no? Que si no llegaba suficiente gas, no había reservas, eso no podía hacer funcionar las centrales, se iba a haber apagón, tal. ¿Qué supondrá en general? ¿Qué supondrá? No que supondría ya, ¿eh? ¿Qué va a suponer lo que se ha anunciado? Que es que lo que preveíamos que es que se duplicara la obtención de gas por parte de Rusia a un buen precio, en contratos de 30 años, a que tengamos que hacerlo por buques metaneros vía Estados Unidos, que es un 40% más caro. ¿Qué impacto va a tener en toda la economía? Porque claro, la Primera Guerra Fría tuvo desde el inicio, digamos, el plan Marshall, ¿no? La reconstrucción de Europa con dólares, pero ahora no veo plan Marshall, lo que veo es, no, yo voy a ser tu proveedor, lo digo desde el punto de vista de Estados Unidos. Bueno, yo no sé si Estados Unidos tiene por qué ser proveedor. Quiero decir, Europa tiene alternativas y las quiere aprovechar. Y cuando digo alternativas no me refiero a lo típico de renovables y nucleares, que sí, por supuesto, pero la demanda de gas no es solo para generar electricidad. La electricidad es una parte, bueno, relativamente pequeña del consumo energético total de cualquier país. La demanda de gas es tanto para los hogares como para la industria. Más o menos es un tercio de la demanda de gas es hogares, otro tercio es industria y otro tercio es sistema eléctrico. Es, la cuestión es, vale, sí, la parte del sistema eléctrico quizá se puede solventar a través de renovables y sobre todo si no queremos gas de nucleares o incluso renovables que permitan el almacenamiento, es otro debate.
pero los dos otros 2/3 de consumo de gas y el crecimiento, ¿no? Porque eso no son cuantías estáticas, sino que conforme crece la economía, pues obviamente necesitas más energía. Pues esos 2/3, ¿cómo se los puede reemplazar si no vienen de Rusia? Una opción es Estados Unidos, pero yo creo que esa es una opción muy de corto plazo, porque no hay infraestructura para otra cosa. Entonces, Claro, sí. pero por eso te lo digo, porque Estados Unidos ya ha anunciado la compra y desarrollo de buques metaneros para proveer a Europa. Eso está publicado hace 2 días por parte de Sí, Estados Unidos. pero la cuestión es, ¿ese es un suministro esperado a 10 años? Yo ahí no termino de verlo. Quiero decir, Europa si quiere, otra cosa es que no quiera, claro, pero si no quiere ya es un problema nuestro de falta de miras. Tiene alternativas incluso para suministrarse gas. Europa puede conectarse con otras regiones para obtener gas. De hecho, España no está conectada con Rusia. Ujú. Eh, y Y luego por puede eso, desarrollar su propio fracking. y por eso pagamos lo que pagamos, que hace que un mes o llegaba un buque metanero a Galicia o nos quedábamos sin gas, que tuvo que dar media vuelta el Cuerno de África. Sí, no, pero a ver, el gas se encareció en toda Europa, ¿eh? Eso Ujú. también en Centro Alemania, desde Rusia, el gas se puso a mediados de diciembre, se puso en máximos históricos. No sé si hoy creo que lo ha superado, pero vamos, hasta este momento, máximos históricos, mediados de diciembre. Se especulaba que porque Putin no estaba suministrando suficiente gas, también porque el segundo gasoducto de España estaba cerrado, pero bueno, que era un fenómeno general en Europa. Y ahí Ujú. fue cuando empezaron a llegar el gas licuado, que a España le sirve porque tiene regasificadoras, pero a Alemania no le sirve. Esto no No lo le sirve. olvidemos. Es decir, Ujú. Alemania hoy por hoy no puede sustituir, por muchos barcos que lleguen, no puede sustituir la demanda, el consumo de gas de Rusia por estos buques. ¿Por qué? Claro, Porque el gas. se lo puede comprar a Francia. Francia sí que tiene capacidad para ello, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo no tengo en la cabeza la conexión de gasoductos, pero creo que el problema fundamental es que Alemania no está bien conectada por gasoductos con ningún país que tenga regasificadoras. Ujú. Con lo cual, o construyes infraestructura en forma de gasoductos o construyes regasificadoras en Alemania, que es lo que han anunciado que van a hacer. Esto, Pero lo que decía, esta alternativa yo creo que es más bien un parche de corto plazo. No puede ser una alternativa de largo plazo, o sería muy absurdo, porque insisto, puedes construir otros gasoductos o puedes, que sería la alternativa que habría que seguir, puedes desarrollar tú mismo el fracking en Europa. Es decir, ujú. en Europa no tenemos fracking no porque no sea viable, sino porque políticamente se ha decidido que no haya fracking por el impacto medioambiental. Vale, pero El si, fracking es, para la gente que no. sí, fracturación hidráulica para extraer gas de Lo digo subsuelo. porque hoy el gobierno de la Generalitat sí que ha pedido poner en marcha otra vez el gasoducto ICAT o no me No sé, acuerdo no lo he cómo. visto. No, vamos, no, Ha no pedido estoy al volver a, tanto de la noticia. ha pedido hoy volver a poner, bueno, ha salido publicado, el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha pedido volver a poner en marcha un proyecto que se dejó de lado en su momento, que es con Francia, un gasoducto o extracción de gas en la zona de Cataluña o algo así, ¿no? Que es justamente lo que No, estás no, diciendo. no lo conozco, pero en cualquier caso, ¿por qué Estados Unidos nos vende gas licuado barato? Porque ha desarrollado el fracking, que permite producir gas en términos muy baratos y muy competitivos. No tiene mucho sentido que le compremos el gas a Estados Unidos, transportándolo a lo largo de todo el Atlántico, si podemos aplicar en casa esa misma técnica y producir gas barato. Ujú. Eh, pero bueno, no sé en qué dirección se irá. Desde luego, sí parece que vamos en una dirección de depender menos del gas ruso, desarrollo de nucleares, más inversión en renovables, aunque el problema de las renovables es que son intermitentes y por tanto, si no tienes tecnología de respaldo, que estaba siendo el gas, pues no, en determinados momentos no te sirve. Pero bueno, nucleares y renovables. Y para la parte insustituible de momento del gas, pues es que tendrá que ser o comprarle gas a otros países o el fracking dentro de Europa. ¿Qué pasaría, ya antes de dar paso a las preguntas, que Cristina tira aquí la pelota, ¿qué pasaría? Porque es una cosa que me he estado preguntando. Claro, obviamente yo creo que no lo hace porque Rusia ahora mismo no se puede permitir, o sea, todo lo que sea hacer negocio le interesa. Pero si de repente se asfixiara tanto a Putin que o construyera express un gasoducto con China, ya no necesitara tanto el Nord Stream 1, ¿qué pasaría si cortara Rusia totalmente los gasoductos, tanto el Nord Stream 1 como los gasoductos de Ucrania, y dejara de proveer absolutamente, dejara a cero a Europa?
Había un colapso, ¿no? Sí, obviamente. A ver, toda la industria más intensiva en energía, en consumo de gas, pues se paralizaría. Y luego, obviamente, pues el consumo doméstico de gas, pues pensemos la calefacción, por ejemplo, en el norte de Europa, pues no podría funcionar y no sería fácilmente sustituible. Quiero decir, porque tú puedes decir, bueno, pues eso lo electrificamos. Bueno, pero es que para electrificarlo, primero tienes que adaptar toda la infraestructura de los hogares y además tienes que construir centrales eléctricas que no utilicen gas, quizá que utilicen carbón, por ejemplo, o que utilicen biomasa, o que sean renovables o nuclear, lo que sea, pero todo eso tienes que construirlo y una nuclear, siendo generosos, se tardan 5 años en construirla, no es un proceso rápido. A ver, lo que pasa es que, claro, Putin tampoco puede construir un gasoducto de la noche a la mañana. Entonces, si vemos que va construyendo un gasoducto, nosotros también tenemos cierto tiempo de adaptación. Es decir, yo aquí lo que veo, no sé si terminará siendo esto así o no, pero es una especie de divorcio por plazos. Europa ya le está diciendo... ¿Tú ves eso realmente? O sea, de ahí era mi pregunta, porque yo no lo veo, pero ¿tú crees que va a haber realmente un Bueno, divorcio? al menos es lo que están diciendo. Si luego cambian de opinión, pues no. Pero desde luego lo que cada uno está manifestando, quizá porque estén jugando una partida de mus, en plan, oye, que si no me haces caso me voy a divorciar yo, no, me voy a divorciar yo, no lo sé. Pero lo que están diciendo es, oye, vamos a depender cada vez menos de tu gas, nos vamos a ir buscando la vida para no comprarte el gas, y el otro lo que está diciendo es, me voy a ir buscando la vida para vendérselo a otro. Es una especie de divorcio a plazos. Es verdad que claro, si Putin da marcha atrás o si Europa en algún momento acepta el statu quo de la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, pues eso podría cambiar. Eso no lo sé, pero también es verdad que la opinión pública europea ahora mismo está muy opuesta, por motivos obvios, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, los políticos tampoco tienen total autonomía como para aceptar eso si tienen a la población en contra. Cuestión distinta es, ¿la población seguirá en contra si tenemos una inflación del 12%, si la energía está por las nubes, etcétera? Pues ahí ya no lo sé, pero al menos hoy por hoy creo que es muy complicado que los políticos europeos se planteen siquiera retirar las sanciones para legitimar un statu quo potencial de ocupación de Ucrania por parte de Putin. Ahora quedarían como cagancho en Almagro, pero yo sí creo que No, está pero bien. incluso no por eso, sino porque la población no se lo permitiría, saldría a las calles y les presionaría para que hicieran. Exacto, de cara a la población, no recaer a ellos mismos. ¿No? 24 horas antes diciendo que Putin es un asesino y hay que cortar con él, y al día siguiente. Pero sí está habiendo ciertos movimientos, por ejemplo, algo histórico, el rearme de Alemania. Ahora Sí, va claro, por eso. diciendo, y va un poco en la primera pregunta de la ronda de preguntas. Tenemos, le he dicho a Juan Ramón, 10 minutos, así que una hora, así que nos quedan 10 minutos. Cristian Márquez dice, en caso de que Europa fuese independiente de la OTAN, ¿qué beneficios o perjuicios económicos tendría con el resto del mundo? Bueno, eso es un poco lo que apuntaba ya hace 3 o 4 meses con el pacto AUKUS, con el Realme el otro día de Alemania, y creo que es un poco, para mí, eso Juan Ramón tiene una opinión distinta, supongo, en la esperanza de lo que pueda pasar de todo esto. En el caso de España, no podríamos hacer frente a un rearme para oponernos a nuestro enemigo natural, que es Marruecos, y tendríamos serios problemas para defender nuestra frontera, porque Marruecos iría con todo. Ahora mismo, ayer mismo entraron 4.500 personas en la frontera de Ceuta y Melilla, y lo publiqué por Instagram. Por cierto, somos 7.500 personas. Dejad vuestro pequeño like, que no cuesta nada, y tal vez sabéis, aunque creo que es innecesario, porque Juan Ramón y yo somos los dos youtubers que creo que más, yo con quien más audiencia comparto es contigo, ir al canal de Juan Ramón y suscribiros, que es un gran economista. Juan Ramón, ¿cómo lo verías tú, la salida económica? No sé si entiendo muy bien la pregunta. ¿Es qué beneficios tendríamos si nos saliéramos de la OTAN? Beneficios y perjuicios, pregunta. Hombre, a ver, el perjuicio que nos tocaría pagar muchísimo, gastar muchísimo en defensa. A ver, la OTAN, y en esto sí tenía razón Trump, ha funcionado como una especie de protectorado estadounidense de yo gasto en defensa y os protejo. Y como os protejo, pues obviamente, de alguna manera, os subordináis, entre comillas, a mis intereses geopolíticos. Claro, si nos salimos de la OTAN, pues salimos del paraguas y de la dependencia, al menos formal, de la protección estadounidense, pero, claro, estamos a la intemperie y por tanto, cualquiera potencialmente nos podría atacar y el ejército español
pues es un ejército totalmente infradotado. Es decir, España es el país que menos gasta de Europa en defensa. Recordemos las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que él cerraría el Ministerio de Defensa. A ver qué vas a decir, Juan Ramón, que cada vez que digo eso, la gente viene, ¿cómo el ejército español es la hostia? ¿Cómo te atreves a decir eso? O sea, O sea, a ver, una cosa es que... no, que no pasa nada, que yo estoy de acuerdo con lo que vas no, a decir. o sea, y no lo sé, pero una cosa es que a lo mejor los soldados tienen una alta cualificación y sean muy, muy bravos, no lo sé, no conozco los detalles, pero es imposible que estén bien dotados porque es que no se gasta en defensa. Entonces, si no se gasta en defensa, pues a lo mejor el personal será muy bueno, pero no tendrán infraestructura adecuada para librar sostenidamente ninguna guerra. Entonces, eso habría que cambiarlo. En parte, claro, lo que está Pero diciendo mira, Alemania y lo que se está extendiendo, también España, ¿no? sí. Pedro Sánchez ha anunciado un incremento, ya veremos de cuánto, del presupuesto en defensa, es, bueno, como parece que hay más tensiones bélicas en el mundo, vamos a cumplir con el pacto que teníamos por ser miembros de la OTAN de gastar el 2% en defensa y vamos a incrementar nuestro presupuesto. Vamos a dejar de vivir de rentas, pero es que si estuviéramos fuera de la OTAN no tendríamos que gastar el 2, tendríamos que gastar el 5, el 6 o el 7, que es lo que gasta Sí, sí. es lo que gasta Rusia, por cierto. Entonces, claro, 4 o 5 puntos más de PIB, de gasto público en defensa, pues eso es, o impuestos mucho más salvajes. Tengamos presente que, por ejemplo, el IRPF recauda 7 puntos de PIB, pues claro, si hay que gastar 4 o 5 más, pues es casi otro IRPF u otro IVA, solo para eso, o recortar otras partidas de gasto. Justamente ya tenemos muchas que recortar porque tenemos una deuda muy grande, sería muy complicado. Entonces, que yo creo que es por ahí por donde va Sánchez. Sánchez dice que hay que suprimir el ejército, pero no porque quiera recortar gasto, sino porque dice, joder, aquí este dinero me lo puedo gastar en otras cosas, en vez de estar gastándomelo en soldaditos. Y yo voy a aprovechar que está aquí Juan Ramón, tener en cuenta una cosa, y lo ha apuntado muy bien Juan Ramón, para que España tuviera que tener un ejército independiente para proteger sus intereses, tendría que gastar eso entre el 5 y el 8%. Yo creo que al ser la frontera de Europa, sí, puede que más. Juan Ramón, ¿qué pasaría si lo tuviéramos que destinar 100.000 millones más anuales o necesitamos 100.000 millones más anuales? Yo eso lo veo muy, muy inviable. A ver, 100.000 millones de euros es casi, no llega, pero es casi lo que gastamos en pensiones. Entonces, es una cantidad... No, son 25, sí, serían 50.000 millones, ¿no? En el caso ¿El de qué, España. perdona? El incremento, digamos, en el presupuesto sería con unos 50.000 Bueno, millones. depende. Si hablas de un incremento de 8 puntos, que bueno, eso lo llevaría a 9 puntos de PIB, eso quizás sí sea excesivo, pero bueno, 8 puntos de PIB sí son casi 100.000 millones. Si hablamos de 5 o 6 puntos, pues estaríamos de 60.000, 70.000, pero aún así es una barbaridad. Es decir, es algo muy difícilmente manejable porque lo que decía, el IRPF está recaudando 80.000, 85.000 millones y claro, no vas a crear otro IRPF aparte del que ya tenemos. Pues, no lo veo muy factible. Sería jugárnosla a que no gastaremos más del 2, del 2,5% en defensa y que nadie nos invadirá. Pero claro, eso pues es una decisión que te puede salir barata si nadie te invade, pero carísima si alguien te invade. Pues sí, yo creo, frente a esto, que es más probable que Alemania y Francia tomen esa decisión que España. España no se puede permitir salir de la OTAN, es lo que quería responder con esta pequeña charla. Antonio Ramón Cordero Murillo, esta pregunta sí irá para ti, Juan Ramón, yo no tengo ni idea de esto. Rubén Rayo, en 2018 se llegó a la máxima producción de petróleo, carbón y uranio. El fracking es rebañar el poco petróleo y gas que te queda y es un negocio ruinoso. Vamos a un decrecimiento global seguro o a un colapso. ¿Tú lo ves bueno, así? yo creo que se exagera bastante este problema porque, aunque es verdad que la eficiencia energética se te puede reducir, si es verdad que vamos a una reducción de la producción global de energía, que tampoco es algo tan seguro, es algo que se ha pronosticado muchas veces y siempre que se ha pronosticado hasta ahora se ha fallado, pero aún así tú puedes ir hacia economías que consuman menos energía. Es que esa es la parte que muchas veces no se entiende. Es decir, que el consumo de energía no es constante por unidad de PIB. En los últimos 40 años, desde la crisis del petróleo del 73 y posteriormente del 79, el consumo de energía por unidad de PIB te cae a la mitad. Entonces, si tú tienes procesos productivos más eficientes que consuman menos energía por unidad de producto, aunque te caiga la energía total, puedes generar ya no la misma riqueza que ahora, sino más.
No digo que vaya a pasar eso, pero es perfectamente factible que pase y de hecho en los últimos 40 años ha pasado. De ahí que pronosticar el colapso por el mero hecho de que la producción total de energía decrezca, pues es muy aventurado. Sí, aparte que hay tiempo de sobra para buscar otras alternativas, yo creo. Sí, bueno, lo que dice esta gente es que, claro, te la estás jugando y que quizá no haya esas alternativas. Sí, esa es una posibilidad, claro, pero no es una necesidad, es una posibilidad. Zgamer dice, con la subida de precios en España, el aumento del coste energético y la subida de impuestos, ¿qué medidas pueden tomar para no ahogarse a los ciudadanos? Socios grandes en una buena por vuestra labor. Pues también le voy a dejar a Juan Ramón que responda a esta A ver, pregunta. es que esto, si nos empobrecemos, nos empobrecemos. Es que ahí no hay mucho que hacer, no hay fórmulas mágicas. Si el país en general se vuelve mucho más pobre, pues entendamos que en términos generales prácticamente todos nos empobreceremos. Que igual hay alguno que se salva y que vive mejor, vale, pero eso de decir, no, pues somos entre todos más pobres, pero a ver si le podemos endilgar ese empobrecimiento a otro. Es que no hay otro. Ya. O sea, una cosa es si hay un shock que afecta a los ganaderos, por ejemplo, pues sí, podemos redistribuir las pérdidas de los ganaderos al resto de la sociedad, que no digo que haya que hacerlo, pero pongo el ejemplo, para que los ganaderos no se empobrezcan. ¿Por qué? Pues porque así se empobrece, en lugar de que unos pocos se empobrezcan mucho, unos muchos se empobrecen un poquitín y esos pocos no lo notan. Pero si todos nos empobrecemos mucho, o todos nos empobrecemos bastante, es que no hay otro al que endilgarle ese empobrecimiento. Entonces, uno podría decir, Cuba. pues, Tienes Cuba. sí, bueno, hombre, tampoco estoy pensando en ir a Cuba, en compararnos con Cuba, pero claro, si te cae el PIB, por caso, un 5%, pues es que eso no hay alguien que lo vaya a pagar, lo vamos a pagar todos, unos más, otros menos, pero lo vamos a pagar entre todos. Entonces no hay mucha solución a eso. Uno podría decir, bueno, pues bajemos impuestos sobre hidrocarburos. Primero, esa no es una medida especialmente eficaz, eso es lo que hizo Franco durante la crisis del petróleo y salió muy mal, porque al final los precios te terminan subiendo lo mismo, pero absorbiendo la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, que no digo que no haya que bajarlo en general, digo que para hacer frente a una crisis energética no es la solución. Otra cosa es que queramos un impuesto sobre hidrocarburos más bajo, vale, pero la solución a una crisis energética no es esa. Y luego es que además tampoco tenemos margen si no recortamos mucho el gasto para bajar impuestos. Y recortar el gasto, pues es también causarle pérdidas, recortarle las transferencias de ingresos a muchísima gente. Bueno, decía aumento de coste de energía y subida de impuestos. Yo por mi parte ya sabéis, yo creo que lo que hay que hacer es pegarle un tijeretazo a este macroestado y sobre todo a lo que está sin presupuesto. Entre ellos, pues bueno, eso lo hemos discutido muchas veces. Sí. Yo soy más escéptico con que haya para tanto. Pero bueno, pues las comisiones de los hermanos de gente por traer mascarillas y estas cosas, ¿no? Sí, todo eso se puede hacer, pero que al final empiezas a sumar de eso soy escéptico que te permita compensar muchas de estas cosas. Manuel Aguinaga dice, para Rayo, ¿Latinoamérica puede sacar ventajas de esta situación? Pues la verdad es que no he pensado mucho en Latinoamérica, ya me disculparéis, pero al ser un conflicto claramente europeo no he pensado en las implicaciones para Latinoamérica. A ver, Latinoamérica tiene una dependencia económica muy, muy fuerte de China, cada vez más. No sé hasta qué punto si China estrecha las relaciones comerciales con Rusia, que también está por ver, es decir, esa es una posibilidad, pero tampoco es algo totalmente seguro. No está claro que Rusia quiera convertirse en una colonia china. Pero bueno, si lo hace, a lo mejor hay una cierta sustitución de importaciones chinas desde Hispanoamérica a Rusia. No compramos tanto a Hispanoamérica porque ya nos están vendiendo los rusos lo que antes les comprábamos a los hispanoamericanos. Pero bueno, por otro lado también, claro, si la entente Rusia-China pues genera mucha riqueza local, pues eso también puede tener efectos positivos sobre otros socios tradicionales de China. No lo sé, no he pensado mucho y son simplemente ideas un poco abuela pluma. Pues mira, antepenúltima ya pregunta y cerramos. Manuel Aguina también dice, para Rubén, viendo los ejemplos más famosos, ¿es necesaria la guerra para que una potencia termine sus aspiraciones a ser hegemónica? Rubén, después de estos chats, se come arroz con chetos. No, desde luego que no es necesaria la guerra y desde Estados Unidos ha intentado por todos los medios
intentar, a través de vetos, a través de sanciones, de muchas maneras, no llegar a esto. Lo que ha hecho al final es lo mismo que hizo en 2014, ¿no? Forzar una situación que tenga una reacción que sabe que va a producirse, está reconocido por la OTAN, el otro día abordamos el informe, y a partir de ahí, desde el minuto 1, poner en marcha una maquinaria de aislamiento de ese bloque que le va a permitir a él pues ser hegemónico otra vez en Europa, ¿no? Sabéis que eso es el aspecto fundamental. Pero Rubén, esto ya es una discusión más geopolítica, pero ¿no crees que hasta cierto punto el movimiento de Putin ha justificado el deseo de muchos países de Europa del Este de integrarse en la OTAN? Totalmente. Decir, porque al final, si Putin invade un país, pues el resto dirán, claro, yo no quiero que me invada, por tanto quiero estar en la OTAN. Totalmente, totalmente. Claro, yo lo expliqué el otro día, que esto no solamente es una jugada que al final provoca la ruptura económica, sino también el justificar la existencia de la OTAN. O sea, donde ya había un momento en el que se cuestionaba la existencia, si la OTAN era necesaria, etcétera, etcétera. Es decir, ¿veis? La OTAN sigue siendo súper necesaria porque hay países que están amenazados, ¿no?, por la esfera de Putin, además de la tirria que le tienen, por ejemplo, en Lituania a los rusos. Claro, a eso me refería, que se estaría cuestionando en España, que casi siempre se cuestiona. Totalmente. Pero bueno, pero no es necesaria la OTAN. En la frontera del antiguo telón de acero no se pero también porque sí. No, porque ahí sí que entienden o temen más el imperialismo tradicional ruso y lo ven como una potencial amenaza. Totalmente, pero ten en cuenta también que si no existiera la OTAN no habría pretexto para ningún tipo de invasión. Bueno, eso ya es más discutible, quiero decir, los pretextos se pueden construir. Bueno, se pueden construir, pero cualquier movimiento que ha habido hasta ahora, como Georgia, Crimea, siempre ha sido con el pretexto de la OTAN, y además Putin pidió la inclusión en la OTAN en el año 2000. Sí, pero que eso es como decir, en Cuba, si no hubiera embargo, no habría ninguna justificación para mantener el socialismo. Te buscarías otra justificación. Si el propósito es ese, que yo no sé si no estamos en la cabeza de Putin, pero si Putin tiene una mentalidad verdaderamente imperialista, que no lo sé, desde luego que haya invadido Ucrania no rema en contra de esa tesis, pero si tuviera una mentalidad imperialista, se construye el mismo el pretexto, aunque no haya OTAN, diría, pues claro, hay contrainsurgencia, terrorismo, lo invado para pacificar y desnazificar. Entonces, totalmente, Juan Ramón, pero lo que sí que va en contra de esa tesis es el modo en que invade Ucrania, y sobre todo el hecho de que después de anexionarse Crimea en 2014 no lo hiciera ya. Y además, el hecho de que Putin, por ejemplo, siempre ha interesado más tener estados colchón. Bielorrusia, por ejemplo, si hubiera un referéndum mañana, se anexionaría la Federación Rusa. Pero Putin prefiere tener un estado colchón al lado, porque yo no creo que sea una cuestión. Putin es un nacionalista. No estoy defendiendo a Putin, una vez más lo tengo que decir. Es un nacionalista y él lo que busca es lo mismo que quería Pedro el Grande, es decir, comerciar con Europa, tener a Europa al lado para poder ser hegemónico él económicamente con Europa, los tratos con Europa, que eso puede llevar a otras cosas también muy malas. Y eso es lo que Estados Unidos no quiere perder después de haber perdido su hegemonía en Oriente Medio. Por lo menos lo que hacemos muchos. Pero que hay que entender que una población no quiera ser un estado vasallo de Rusia. Totalmente, claro. Yo ahí ni entro, vamos. No, digo, pero que el hecho de que Ucrania o Polonia o Hungría o los países bálticos se pudieran llegar a convertir en una Bielorrusia, entiendo que a muchos sectores de su población les cause desazón y digan, yo no quiero ir hacia ahí. Totalmente, por supuesto, pero por eso lo que está pidiendo Putin no es, aunque lo intentó ya en su momento, en 2014, y le salió mal, un gobierno titán, sino está pidiendo neutralidad. Es decir, que ni sea de la OTAN, ni sea un gobierno de tal. No estoy defendiendo, pero quiero decir que yo creo que la manera en la que se han desarrollado las cosas va en contra de la tesis imperialista. Yo lo que decía, Rubén, es que ¿cómo le puedes pedir neutralidad? O sea, que a lo mejor podía tener sentido pedirle neutralidad cuando no has invadido un país, pero cuando ya has invadido un país, los otros, ¿qué neutralidad ni qué leches? Yo quiero aliarme con aquellos que me pueden proteger frente a la invasión. Claro, Juan Ramón, pero por eso es importantísimo tener en cuenta la cronología de los hechos. Es que Putin lleva pidiendo esto antes de la invasión. O sea, desde hace 2 meses lleva diciendo que esto empieza con el momento en el que la OTAN, repito, Estados Unidos dicen el 19 de octubre, la reunión de la OTAN era el 20, un día antes de la reunión, que se plantea la inclusión de la OTAN de Ucrania en la OTAN.
Entonces, y en el momento en el que empiezan, oiga, nos dijeron que esto iba a ser terreno neutral, no sé cuántos. ¿No crees que esa pudo ser una primera justificación de cara a la galería? Porque yo después a Putin no le he escuchado esa justificación. El discurso público que dio fue tenemos que entrar a pacificar la región, tenemos que entrar a desnazificar, fue un error que Rusia o la URSS fuera cediendo territorios, necesitamos nuestra área de influencia tradicional. ¿A qué discurso te refieres? ¿Pero a qué discurso te refieres? ¿Al del 21 de febrero? ¿Al del lunes pasado? El previo a la invasión. Al discurso a la nación. Sí. Ahí sí que lo dice, claro que lo dice. Sí que lo explica. Pero el argumento que utiliza fuerte es un argumento típicamente nacionalista ruso. Es decir, ha sido un error que se desmembre la antigua Federación Rusa. No, ha sido un error, o él apuntaba como error, que Lenin, y además lo dice como gran error, creara estados de la nación, de la que era la nación rusa. Que yo ahí ni entro, ¿eh? Yo no estoy justificando. Claro, pero que eso no es la OTAN, eso es. Pero es que sí que dijo eso pertenecía y lo hemos perdido. Pero es que sí que dijo eso también. No hay que quitar una parte del discurso. Pero que entonces, si no hay OTAN, seguiría habiendo lo otro, es a lo que me refiero. Sí, pero lo que está diciendo con lo otro no es únicamente eso. No está diciendo únicamente esto, la parte de Rusia, lo queremos. Está diciendo, oiga, no podemos permitir que una región que tradicionalmente ha sido prorrusa entre a formar parte del imperio militar de nuestros enemigos. Entre otras cosas, porque sería tener aparte de nuestra propia nación, porque Ucrania, es que Rusia nace de Ucrania, tenía parte. Bueno, eso es historia, Juan Ramón. Sí, pero que. Y también España nace del Imperio Romano y también nace de Al-Ándalus. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, pero quiero decir que al final toda nación en algún momento surge de políticamente frente a otras naciones, ¿no? Y entonces, si actualmente los ucranianos no quieren estar integrados en Rusia, que hace un siglo lo estuvieran, pues es algo bastante poco relevante desde un punto de vista político. Pero no se pide eso. Es que no se está pidiendo la entrada. No, pero lo que sí se. Si se estuviera pidiendo la inclusión. Pero se pide una soberanía fragmentada, una soberanía a medias, porque si Ucrania soberanamente quiere integrarse en la OTAN o en la Unión Europea, ahí Putin, ¿qué tiene que decir? A él le puede molestar, pero decir, no, si te integras, te invado. Oye, claro, pero es lo mismo que si, por ejemplo, de repente México o Cuba quisieran entrar en el Tratado de Protección Colectiva, de Seguridad Colectiva de Rusia, que es lo que casi desarrolla el cataclismo mundial en el año 62. De hecho, Estados Unidos le dijo literalmente al embajador Dobrynin que o llegaban a un pacto o daban o ya podían ir dándole brillo a los misiles, porque no iban a permitir de ninguna manera que hubiera misiles nucleares en Cuba. ¿Lo entendemos entonces y no lo entendemos ahora? Es una cosa que sabes que está fuera de la ley. Es una cuestión de las reglas de poder de la política. Y yo no estoy diciendo que sean buenas. Yo no estoy diciendo que sean buenas. Estoy diciendo que la política funciona así. Sí, claro, puede funcionar así, pero yo entiendo perfectamente a los ucranianos que no quieran ser invadidos y que quieran tejer relaciones con la Unión Europea o con la OTAN y que digan, este señor, ¿por qué me tiene que mandar a mí si este señor ni siquiera es presidente? O sea, es discutible que sea presidente legítimo de su país, pero desde luego del mío no lo es. Entonces, sí, pero luego la política funciona así, funciona con matonismo. Pero por esa parte también hay muchos ucranianos que sí que están a favor de la integración en Rusia y sí que están muchos a favor de la intervención de Rusia, porque, por ejemplo, en Donetsk, Lugansk, hoy en día, bueno, mañana haré un vídeo sobre cómo, en fin, otra cosa que no tiene nada que ver, pero desde luego, desde el punto de vista jurídico, que es lo que tú estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es que eso no tiene nada que ver con las reglas de juego de la política. Bueno, pero es que yo ahí vería bien, por ejemplo, un referéndum de secesión, por si hay alguna región que sea especialmente prorrusa, que se pueda separar y se pueda integrar en Rusia. Ahora invado todo el país, que mayoritariamente no parece que sea prorruso, y no me lo quedo, sino coloco un gobierno afín, títere, neutral, en contra de las preferencias mayoritarias de la población, pues eso no me parece en absoluto justificable. No, pero es que otra vez, es que eso no es lo que está pidiendo ahora mismo Rusia. Eso es lo que yo creo que quería hacer Rusia y quiere hacer Rusia si puede, pero lo que está intentando negociar, no con Ucrania, el pobre señor Zelensky, sino con Estados Unidos, es la neutralidad. Es decir, que simplemente. Sí, pero la neutralidad es una decisión también pactada de la población. Sí, pero que si la población no quiere ser neutral. No es una decisión que pacte la población de la misma manera que la inclusión en la OTAN no dependió de la población española. Sí, pero Rubén, imagínate que se hace un referéndum para entrar en la OTAN o en la Unión Europea y sale que sí. Ahí Putin, ¿qué tiene que decir? No, pero si no es una cuestión de que tenga que decir, puede decir, pues hará lo que ha hecho.
Sí, No tiene claro, nada que ver con eso. y será criticable. Sí, claro. Pero si es que yo no estoy entrando en esa esfera de criticable o de bueno o de malo. No, no, Yo claro, tú estás explicando dinámicas de poder, Ujú. ¿vale? Y yo Pero estoy diciendo que yo entiendo la acción que ha tomado Putin y que decirla. Lo que quiero decir con ello es que decir que Putin ha hecho esto por imperialismo me parece totalmente absurdo y que no tiene nada que ver con la realidad. pero tú mismo Es decir, dices que porque quiera expandir la Federación Rusa. No tiene sentido. pues no lo sé. Es que no lo sé, pero, Pues es bueno. quiero decir, Mario, tú mismo estás diciendo que quiere un gobierno neutral. Eso en parte es, lo que quiero es garantizar que la OTAN no se expanda como le pasó con Letonia, Lituania o Estonia, también a Ucrania, que es un país clave económicamente para Rusia. Es decir, que no esté en manos de su enemigo. pero Sino que eso se parece, o sea, no es un imperialismo, si lo quieres, de sometimiento absoluto, pero es un imperialismo de sometimiento parcial. Yo no te dejo tejer tus propias alianzas internacionales. a mí me encanta que pase esto, pero la gente dirá, venga, va, Bueno, sí, avanzando sí. un poco. No, no, a mí me Nada, encanta aparte que yo debatir. Yo por me eso tengo te he que dicho ir ya en breve, que pero cuando quieras tienes la paella aquí muy bien. invitado. Mario Franco, y con eso te despedimos. Dice, para Rubén no, porque si no, esto lo respondo yo. Pero es que Juan Ramón me ha dicho una hora y estábamos Sí, ya. aquí. Y un ejército europeo asociado a OTAN pero independiente. Lo mismo, esto también sería más geopolítico. Bueno, pues Juan Ramón, no te molesto más, me quedo yo aquí con la gente respondiendo preguntas. Oye, muchísimas gracias Fantástico. por haber estado aquí, nada, 1 hora y cuarto. Sé que tienes el tiempo medido y cuando quieras, Sí, sabes que aquí bastante. tienes tu casa. Y a ver cuándo hacemos otro debate sobre estas cuestiones de Muy bien. derecho, política. Yo encantadísimo, ¿vale? A ver cuándo se pueda. Venga, Bueno, un fuerte un abrazo. abrazo. Nada, Hasta hasta pronto. otra.